Hoy vamos a ver ahora algunas propiedades del logaritmo, ¿sí? Si queremos resolver, por ejemplo, el logaritmo en base a de a, es decir, cuando la base y el argumento son iguales, ¿cuánto nos va a dar esto? Esto siempre nos va a dar 1, ¿sí? Independientemente del valor que tengamos. Por ejemplo, vamos a ver que el logaritmo en base de 3, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque 3 a la 1 es igual a 3. ¿Sí? Entonces, cuando la base y el argumento son iguales, siempre nos da 1. ¿Qué pasa en este caso cuando el argumento es igual a 1? ¿Cuál es la pregunta que nos tenemos que hacer? Vamos a ver un ejemplo. En este caso, ¿cuál es la pregunta? 3 elevado a qué número nos da 1. Y sabemos que esto tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque 3 a la 0 es igual a 1. Bueno, pero esto pasa independientemente del número que tengamos en la base, ¿sí? Entonces, esto siempre nos va a dar 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cualquier número elevado a la 0, recordemos que la base puede ser cualquier número, siempre nos va a dar 1. ¿Sí? Recordemos las restricciones que tenían la base y el argumento, ¿no? Que vimos anteriormente. Bien, vamos con algunas otras conclusiones. Si queremos resolver el logaritmo de una suma, ¿sí? Como tenemos en este caso, lo que podremos hacer es primero resolver esa suma de estos números y luego analizar el resultado del logaritmo. Entonces, si hacemos esta suma nos da 16 y nosotros sabemos que 2 elevado a qué número nos da 16. Entonces, esto es igual a 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 2 elevado a la cuarta es 16. ¿Sí? Ahora, podríamos hacer lo siguiente. Distribuir el logaritmo, es decir, logaritmo en base 2 de 2 más logaritmo en base 2 de 4 más logaritmo en base 2 de 8 más logaritmo en base 2 de 2 otra vez. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice? Distribuir el logaritmo. ¿Se puede hacer esto? ¿Es igual? Bueno, vamos a tratar de resolverlo y vamos a concluir si es igual o no. ¿Sí? Si el logaritmo se puede distribuir respecto de una suma. ¿Cuánto nos da el primer logaritmo? Logaritmo en base 2 de 2. ¿Cuál es la pregunta que me tengo que hacer? 2 elevado a qué número me da 2. Recordemos que cuando la base y el argumento son iguales, es 1. ¿Sí? Más. Logaritmo en base 2 de 4. 2 elevado a qué número me da 4, esto me da 2. ¿Sí? Y en este caso, 2 elevado a qué número me da 8. Esto es igual a 3 y el último también es igual a 1, así como vimos en el principio. Ahora, ¿cuánto me da esta suma? 1 más 2, 3, más 3, 6 y 1, 7. ¿Me dio igual que la anterior? No, esto es distinto. ¿Sí? ¿Era igual? No, esto es distinto. ¿Qué podemos concluir acá? Que el logaritmo no es distributivo respecto de la suma. ¿Sí? ¿Y cómo se nos va a resolverlo entonces? Tenemos que resolverlo de la primera parte. ¿Sí? Se resuelve la suma y luego se aplica el logaritmo. ¿Sí? Bien. Si analizamos una resta ahora en el argumento, esto será igual a distribuir el logaritmo en la resta. Entonces vamos a tratar de resolverlo y poder concluir. Bien, 64 menos 32 nos da 32 y 2 elevado a qué número nos da 32. Ese es 5. ¿Sí? Ahora vamos a resolver distribuyendo el logaritmo, a ver si se puede resolver. Logaritmo en base 2 de 64 es 6. ¿Sí? Y logaritmo en base 2 de 35 es 5. Entonces, ¿esto cuánto nos da? 6 menos 5 es 1. ¿Nos dio igual? No. Entonces podemos concluir que el logaritmo no es distributiva respecto de la resta. ¿Sí? ¿Y cómo lo resolvemos entonces? Lo resolvemos primero haciendo la resta y después aplicando el logaritmo. ¿Sí? ¿Qué pasa con el producto ahora? ¿Será distributivo respecto del producto del logaritmo? Entonces vamos a analizarlo. Primero vamos a resolver el producto, que nos da en este caso 125, y vamos a resolver este logaritmo, ¿no? 5 elevado a qué número me da 125, esto da igual a 3, ¿sí? Bien, vamos a distribuirlo y resolverlo, ¿no? Logaritmo en base 5 de 25. 5 elevado a qué número me da 25, eso es el 2, ¿sí? Y si lo multiplico por, cuando la base y el argumento son iguales, esto me da 1. Entonces 2 por 1 me da 2. Acá podemos comprobar que el logaritmo, al igual que la suma y la resta, no es distributivo respecto del producto. ¿Sí? No se puede distribuir respecto del producto. Sin embargo,
nos podríamos preguntar lo siguiente. ¿Qué pasa si yo sumo? ¿No? ¿Me daría igual? ¿Sí? Yo tengo que, obviamente, 2 más 1 es igual a 3. ¿Sí? Y acá sí se cumple la igualdad. Esto va a ser igual, esto va a ser igual y obviamente este va a ser igual. ¿Sí? ¿Y será verdad que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de esos factores? Bien, si queremos entonces comprobar esa propiedad que vimos recién, que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos, vamos a tratar de resolverlo así. Vamos a llamar que el logaritmo en base a de m es igual a x. ¿Sí? Ubicamos letras y que el logaritmo en base a de n es igual a n. ¿Sí? Bien, si aplicamos la definición del logaritmo, podemos afirmar que a elevado a la x es igual a m. ¿Sí? Solamente aplicando la definición. Y en este caso podemos decir que a elevado a la i es igual a n. ¿Sí? Si multiplicamos miembro a miembro, es decir, a a la x por a a la i, esto va a ser igual a m por n. ¿Sí? Lo que hice es multiplicar miembro a miembro, ¿no? Bien, acá tenemos un producto de potencias de igual base. ¿Qué pasa con los exponentes? Los exponentes se suman. Entonces, esto es igual a m por n. ¿Sí? Sumé los exponentes porque las bases son iguales. Bien. Si volvemos a aplicar la definición del logaritmo, es decir, vamos a anotarlo así, esta parte que tenemos acá sería esta. Entonces vamos a pasarlo a la otra forma. ¿Sí? ¿Cómo nos quedaría? Que el logaritmo en base a de m por n es igual a x más y. ¿Sí? Volví a aplicar la definición del logaritmo, ¿no? Lo tenemos de esta forma, lo paso de esta forma. ¿Sí? Pero, ¿quién es x? ¿Cuánto vale x? Y x vale logaritmo en base a de m, ¿no? Entonces lo puedo reemplazar. El logaritmo en base a de m por n es igual a x, que es igual a logaritmo en base a de m. Logaritmo en base a dm. ¿Y quién es y? Y es igual al logaritmo en base a dn. Entonces lo puedo reemplazar. ¿Sí? Y ahí llegamos a la conclusión, a demostrarlo. ¿Sí? Entonces a partir de ahora podemos usar esta propiedad, que es la propiedad del producto. ¿Sí? El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. ¿Qué pasará ahora respecto del cociente? ¿No? Se podrá distribuir respecto del cociente del logaritmo. Entonces vamos a hacer la cuenta. El logaritmo en base 5 de 25 dividido 5 me da 5, y recordemos que cuando la base y el argumento son iguales me da 1. ¿Sí? ¿Esto es igual a distribuir el logaritmo? Logaritmo en base 5 de 25 me da 2, dividido logaritmo en base 5 de 5 es igual a 1. Entonces 2 dividido 1 es igual a 2. Por lo tanto, podemos concluir que el logaritmo no es distributivo respecto de la suma, ni de la resta, ni del producto, ni la división. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para resolver? Primero resolvemos lo que tengamos en el argumento y luego aplicamos el logaritmo. ¿Qué pasa si yo ahora resto estos números? ¿Sí? 2 menos 1 es igual a 1 y obviamente estos son iguales. Y también se cumple la igualdad en este caso. ¿Sí? Y si yo ubico el menos, esto nos daría igual. ¿Sí? Comprobándolo, haciéndolo, nos da igual. Bien, entonces vamos a tratar de demostrar esas conclusiones que sacamos recién con estos dos ejercicios, aplicando un método similar al que hicimos con el producto. Entonces vamos a llamar que el logaritmo en base a de m es igual a x, y aplicando la definición podemos decir que a elevado al exponente x es igual a m. ¿Sí? Podemos decir también que el logaritmo en base a de n es igual a y, y aplicando la definición del logaritmo, a elevado a la i es igual a n. ¿Sí? Bien. Como tenemos un cociente, vamos a dividir miembro a miembro, es decir, vamos a hacer a a la x dividido a elevado a la i va a ser igual a m dividido n. ¿Sí?
En este caso tenemos un cociente de potencias de igual base. ¿Qué pasa con los exponentes? En este caso se restan. ¿Sí? Esto es igual a m dividido n. Entonces, si aplicamos la definición del logaritmo en este caso, lo tenemos de esta forma, lo vamos a pasar a esta, podemos decir que el logaritmo en base a de m dividido n, ¿a qué es igual? A x menos y, al exponente. ¿Sí? ¿Pero quién es x? X es logaritmo en base a de m, entonces lo puedo reemplazar. Logaritmo en base a de m menos lo que vale y, pero y es logaritmo en base a de n. Al reemplazarlo, llegamos a la conclusión que el logaritmo de un cociente es igual a la diferencia de los logaritmos con la misma base. ¿Sí? Entonces ahora tenemos otra propiedad. Respecto del producto era la suma, ¿sí? Y respecto del cociente es la resta. Bien, si queremos resolver el logaritmo de una potencia, podemos pensarlo de la siguiente forma. Esto es igual al logaritmo en base 2 de 4 por 4 por 4. ¿Sí? Aplicando la potencia, esto va a ser igual. ¿Sí? Y el logaritmo de un producto, ¿a qué era igual? Era igual a la suma de los logaritmos. ¿Sí? Aplicando la propiedad que vimos anteriormente. Ahora, ¿cuántas veces aparece el logaritmo en base 2 de 4? Aparece 3 veces. Entonces podemos decir que eso es igual a 3 por el logaritmo en base 2 de 4. ¿Sí? Y si lo queremos resolver, vamos a hacer 3 por logaritmo en base 2 de 4 es igual a 2, ¿no? Porque 2 a la 2 es igual a 4. Esto me da 6. ¿Sí? Ahora podemos afirmar que el logaritmo de una potencia es igual al producto del exponente, porque fíjense que el exponente es el mismo, del logaritmo de la base de esa potencia. Bueno, vamos a tratar de demostrarlo. Bien, si tenemos entonces, vamos a ubicar letras para tratar de demostrar esa propiedad, si es que se cumple para todo. Entonces tengo que el logaritmo en base a de b elevado a la n, ¿sí? Entonces acá podemos decir que logaritmo en base a de b tantas veces, ¿no? Porque no sabemos cuánto vale n, entonces podemos decir que esto es n veces, ¿sí? En el ejemplo anterior habíamos puesto un 3, entonces eran 3 veces que se multiplicaba la base. En este caso, como no conocemos, podemos decir que se repite el producto n veces, ¿sí? Entonces, el logaritmo de un producto, como habíamos visto, era igual al logaritmo de b más el logaritmo de b más, y así tantas veces, ¿no? ¿Cuántas veces me va a dar? Otra vez, n veces, ¿no? No sé cuántas veces lo voy a sumar porque es cualquier número en este caso. Entonces, esas n veces que voy a sumar el logaritmo en base a de b es igual a n por el logaritmo en base a de b, ¿sí? Tantas veces me diga n, tantas veces lo voy a multiplicar. Entonces, a partir de ahora, el logaritmo de una potencia va a ser igual al producto entre el exponente y el logaritmo en base a de esa base, ¿sí? La base de la potencia, ¿sí? Si se nos plantea resolver el siguiente logaritmo en base a 2 de 5, tenemos que encontrar un número tal que 2 elevado a ese número me dé 5, ¿sí? A simple vista no nos podemos dar cuenta cuál es. Por ejemplo, 2 a la 2 es igual a 4. 2 a la 3 es igual a 8. Es decir, no podemos encontrar un número entre 2 y 3 entero que me dé 5 exactamente. Entonces acá utilizamos el cambio de base. El cambio de base dice que el logaritmo en base a de b, ¿sí? Va a ser igual a el logaritmo en base c de b sobre el logaritmo en base c de a. ¿Qué es lo que dice? Fíjense que acá la base era a, ahora la base es c, ¿sí?
¿Y cuál puede ser C? ¿Qué número puede ser C? Y generalmente utilizamos base 10, que es el que podemos utilizar en la calculadora, ¿no? Entonces, pues este logaritmo podemos decirlo así: logaritmo en base 10 de 5 y logaritmo en base 10 de 2. Recuerden que cuando no aparece un número es base 10. Entonces, aplicando el cambio de base lo podemos resolver. ¿Y esto cuánto da? Bien, el resultado nos da aproximadamente igual a 2,32. ¿Sí? Ahí pudimos encontrar ese número que estábamos buscando. ¿Sí? Vamos a tratar de demostrar de dónde sale el cambio de base. Bien, si queremos demostrar la propiedad del cambio de base, podemos hacer lo siguiente. Planteamos que el logaritmo en base a de b es igual a una cierta cantidad y que aplicando la definición del logaritmo podemos decir que a la x es igual a b, ¿no? La base elevado al resultado me da el argumento, ¿sí? Si aplicamos el logaritmo a ambos miembros con una base distinta, nos quedaría de la siguiente forma, ¿sí? Y aplicando la propiedad de la potencia, ¿sí? El logaritmo de una potencia, el exponente baja, ¿no? Como producto. Entonces me va a quedar logaritmo en base c de a sobre el logaritmo en base c de b. Despejando el valor de la x, esto me queda que el logaritmo en base c de b sobre el logaritmo en base c de a, ¿sí? ¿Y quién es x? X es el logaritmo en base a de b, entonces lo puedo reemplazar. En definitiva me queda que el logaritmo en base a de b es igual al logaritmo en base c de b sobre el logaritmo en base c de a, ¿sí? Y ahí queda demostrada el cambio de base.